Le damos la bienvenida a Celeste Fierro, que ya está aquí con nosotros, dirigente del MST. Bienvenida, Muchas Celeste. Gracias por venir. Bueno, a ver, queremos preguntarte una primera mirada, ¿no?, sobre todo el proceso que hemos transitado hasta acá. Recién leía día 144 y en este momento donde todavía no se sabe qué es lo que puede pasar respecto de los casos en medio de una pandemia mundial. Bueno, es preocupante la situación, no solamente por la pandemia, los datos del fin de semana siguen siendo alarmantes, ya no solamente hablamos de la situación en el AMBA, sino a nivel país, con nuevos rebrotes, pero creo que hay que combinarlo con el tema de salud en relación a la capacidad instalada que existe. Bueno, nosotros desde el primer momento insistimos en la necesidad de unificar el sistema de salud para que la salud como un derecho social sea garantizado para la mayoría de la población, y ahora cuando estamos llegando, alcanzando al pico, no sabemos porque todos los días hay números récord, la preocupación está en si se va a llegar con la capacidad instalada que existe o no. Creo que esa es una medida súper necesaria tomar y que se ha demorado muchísimo tiempo y no está dentro de las prioridades. Y lo otro es la situación de las familias trabajadoras por dos vías, porque hay muchas que han tenido que salir a trabajar porque se han abierto distintas actividades, y en esto creo que es muy importante el rol del Estado en el control de las empresas, porque nos llegan permanentemente denuncias de trabajadoras, trabajadores que no tienen los elementos suficientes, los protocolos no se cumplen. Entonces en eso creo que en este momento es necesario no discutir la responsabilidad individual, sino justamente la responsabilidad empresarial del Estado para que se cumplan esos protocolos. Y después lo otro es las familias que no pueden salir a trabajar por distintas razones, por la cuarentena, por sus trabajos, y creemos que la asistencia que hace falta no está dada, porque la asistencia hasta ahora con la IFE creemos que ha sido completamente insuficiente. Si calculamos son 5.000 pesos por mes, y habría que preguntar qué familia puede vivir si ya tiene cortados sus ingresos con 5.000 pesos. Entonces creo que son medidas necesarias y que se pueden tomar si se avanzan con decisiones concretas. Por ejemplo, hay que rediscutir todo el sistema tributario del país y avanzar, por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas. De ahí se tendría, por ejemplo, un ingreso muy importante para las arcas fiscales. Nosotros desde el Frente Izquierda Unidad hemos presentado un proyecto que se tendría que tratar ahora, que podría permitir ingresos mensuales de 15.000 millones de dólares y poder destinarlo justamente a lo que hace falta hoy en el medio de la pandemia, tanto en la salud como la situación de las familias para poder afrontar esta cuarentena. Yo le preguntaba al ministro Torta recién, te pregunto a vos. El sábado se publicó que va a aumentar el combustible y un 7% la telefonía móvil, y va a aumentar nuevamente el internet. Es que esa es la situación que se pone, o sea, después del 30 de agosto. Aún más compleja, porque estamos hablando de una situación de crisis económica, que por supuesto la pandemia la agudizó y esa es una realidad. Pero bueno, ¿qué medidas hay que tomar? O sea, el Estado tiene que permitir, o sea, va a permitir estos aumentos. Por eso tiene que haber un control real en los precios. O sea, la inflación ha subido y fundamentalmente en los alimentos. Entonces eso golpea fundamentalmente a los sectores populares. Hablábamos del IVA hace semanas atrás con los aumentos, por ejemplo en la leche. Bueno, el IVA lo pagamos todas y todos sin importar. Entonces, desde el Macri hasta cualquier vecino de cualquier barrio paga el IVA, y es uno de los ingresos mayores que tiene el Estado. Entonces nosotros decimos que a la canasta básica hay que eliminarle el IVA, por ejemplo, y no hay que permitir estos aumentos de precios que van a seguir golpeando allá la población tan golpeada por esta Recordemos situación. que estaba todo supeditado al 30 de agosto. Estaba todo suspendido al 30 de agosto y ya se publicó en los principales matutinos que aumenta internet, que aumenta telefonía móvil, que aumenta todo. Aumenta todo, por eso ahí está también en relación con quiénes discutir la pospandemia. Vos sabés que, ustedes saben que nos llega
mucha preocupación de sectores hasta que han apoyado al gobierno, esperando un cambio en relación a los 4 años de macrismo que dejó devastado el país. Y cuando empiezan a escuchar con quienes se sienta a discutir lo que se viene, como los grandes grupos empresariales, las cámaras, las distintas cámaras de comercio, de banqueros, hay una alerta importante, porque en realidad se tendría que discutir con las y los trabajadores, con los sectores populares, y porque ahí se marca justamente los intereses. Yo decía recién lo del impuesto a las grandes fortunas. A grandes empresas que tienen mucha espalda para afrontar esta situación, han recibido la ayuda del Estado con los ATP. Hasta algunos, sus CEO han cobrado con la plata del ANSES esta ayuda del Estado. Cuando Celeste, tienen lo que que ser pasa es quienes que paguen los salarios. Mira, ayer estuvo el ministro Guzmán aquí en C5N y habló, en realidad le preguntó Iván Jagroski si se pensaba avanzar hacia un ingreso universal y dijo que por ahora esto no está en los planes, ¿no? Yo entiendo que, bueno, tal vez esté supeditado a el impuesto a las grandes fortunas, lo que vos recién mencionabas y de alguna manera reclamabas y reclama un sector. Lo que sucede es que no te da la sensación de que justamente para que el gobierno pueda darle un beneficio como el ingreso universal a todos los sectores con los que hay que dialogar, es con esos grandes sectores que tienen muchos recursos. Pero son esos grandes sectores que tienen muchísimos recursos que durante todos estos años, durante todos los gobiernos, han tenido ganancias exorbitantes. Por eso mismo, claro. Exorbitantes. Claro. Entonces ahora el Estado pone el eje en seguir beneficiando a esos sectores, porque si no se les hubiera dado el ATP, se les hubiera exigido que sean ellos quienes paguen el 100% de los salarios. No estamos hablando de un comercio de barrio, digo, fue Techin, fue Coca-Cola, fue claro. McDonald's, que sean eso. Con ese dinero que se le entregó a las grandes patronales, de ahí se podría haber sacado, por ejemplo, un ingreso universal. Porque también se está hablando, por más que ahora plantean que no es todavía, de este ingreso, pero que no va a ser para los 9 millones, por ejemplo, que accedieron a la IFE, eso se va a reducir, y aparte se habla de un monto de 16.000 pesos, en realidad equivalente al salario mínimo vital y móvil. La pregunta nuevamente es, ¿qué familia hoy vive con un salario mínimo vital y móvil? Cuando estamos hablando que la canasta básica asciende de los 40.000 pesos. 44.000. Entonces, ese es el punto. Yo creo que si se plantea que la prioridad son las trabajadoras, los trabajadores, el pueblo en general, enfrentando a las grandes corporaciones, creo que las medidas, al menos desde el MST y el Frente de Izquierda Unidad, lo venimos planteando, tienen que ser destinadas a ese sector y no a los grandes grupos económicos concentrados que, como decía antes, han ganado durante todos los gobiernos, han fugado cantidad de divisas, por eso también es la exigencia de que repatrien, por ejemplo, todos los fondos que están en el exterior. Creo que son medidas concretas que se pueden tomar si hay una decisión política de cuál es la prioridad. Creo que hoy sigue estando en duda esa prioridad, si son los sectores populares y las trabajadoras y trabajadores quienes son la prioridad. No, también discutir tarifas, ¿no? Porque las tarifas siguen cobrando lo mismo, a las empresas les llega lo mismo, a los comercios les llega la misma tarifa del 3.000% de aumento, tanto gas, luz, y se te corta igual. O sea, me parece que habría que discutir tarifas también, ¿no? Sí, hay que discutir tarifas y me parece que es modelo no solamente energético, también sino en relación a las propias empresas. Por ejemplo, con los cortes de luz en las últimas semanas se puso mucho en debate nuevamente la concesión a algunas de estas empresas. Nosotros creemos que va más allá de la concesión a una empresa, porque es un modelo que se ha extendido desde hace años vía las privatizadas y por eso nosotros insistimos que se tendrían que estatizar. Entonces que ningún subsidio del Estado vaya a esas empresas privadas, sino que vayan justamente a garantizar un servicio de calidad a la mayoría de la población, cosa que hoy no está garantizado. Celeste, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Hacemos pausa, Antonio, ya venimos, quédense.